Muy buenos días, chicos. Hoy día estamos, ¿qué día? A ver, viernes y el último día de la semana, ¿no? De clase, bueno, se podría decir. Entonces estamos viernes 17 de julio del 2020, chicos preciosos. A ver, hoy día nos toca el curso de comunicación y vamos a empezar con la clase, ¿sí? Muy bien, el título para hoy de nuestra clase es: vamos a entrevistar a las familias para recoger información sobre las riquezas y las diversidades culturales de nuestra región, ¿sí? Entonces, uy, otra vez la entrevista. Sí, tú ya la conoces, ¿verdad? El mes pasado hemos estado hablando mucho de lo que es entrevistas y al comenzar nuestras clases también hemos hablado de entrevistas. Ahora te podrás dar cuenta que que la entrevista viene a ser una herramienta fundamental para recolectar información, ¿ves? Muy bien. Para ello vamos a hacer nuestro propósito de hoy. ¿Cuál es el tema? O sea, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es nuestro propósito, nuestro reto? ¿Qué es lo que tenemos que ver al terminar de hacer nuestras tareas? ¿Qué debimos de conseguir? ¿Sí? Cada vez que vamos haciendo una actividad yo tengo que acordarme cuál es mi propósito y poder lograrlo. Es como que yo quiero ganar esa carrera, perfecto. No me debo de olvidar, cada vez que corro y corro y corro, tengo que acordarme que tengo que ganar esa carrera. Ya, es así. Entonces, nuestro propósito hoy, ¿cuál es? Hoy entrevistaremos a los miembros de nuestra familia para recoger información sobre las tradiciones, costumbres que conocen y practican como parte de nuestra riqueza y diversidad cultural de nuestra región. ¿Sí? Entonces, ¿para qué vamos a recolectar información? Para conocer nuestras tradiciones y costumbres y de qué forma estas se practican en nuestra región. ¿Sí? Para ello me invitan a leer esta pequeña entrevista. ¿Sí? Lo van a leer y al costadito de la entrevista me dice qué cosa te vas a poder dar cuenta, qué te dice: presentación, cuerpo, cierre, qué vienen a hacer todas esas tres partecitas. Ah, las partes de una entrevista, muy bien, las partes de una entrevista. Entonces, ¿de qué tratará este texto? ¿De qué me hablará primero? A ver, voy pensando, ahí veo la imagen de una señora con picarones, entonces tal vez trate sobre los platos típicos o los postres típicos de la costa Miss, y son los picarones. Exacto, también puede ser, puede ser. ¿Y qué cosas me dirá sobre los picarones? A ver, ¿qué, qué de nuevo voy a conocer hoy día sobre los picarones? A ver. Ahí están preguntas mías, o sea, ahí están las preguntas que se le ha hecho. ¿Será esto un reportaje? ¿Será esto un artículo de noticia? ¿O será esto qué será? A ver, tú lo vas a distinguir. Ya, cuando lo leas te vas a dar cuenta que qué tipo de texto es. ¿Ya? Entonces, después de haber leído este hermoso artículo de una, ya mejor no te digo porque de ahí te tienes que dar cuenta, vas a contestar estas preguntas, ¿sí? En tu cuaderno. Entonces coge tu cuaderno, ya pegaste la lectura y vas a contestar la primera pregunta que dice: ¿quién es la persona entrevistada? Ahí te dice. Ah, entonces esto viene a ser una entrevista, Miss. Ah, exacto. Yo ya lo sabía, Miss. Muy bien. ¿Quién es el entrevistador? También te dice. ¿Qué información sobre la entrevistada se presenta al inicio del texto? O sea, ¿qué información, qué cosas me habla sobre la entrevistada, o sea, sobre la señora? A ver, ¿qué me dice de ella? Eso lo vas a colocar ahí. Muy bien. Una vez que has terminado tus preguntas, vas a realizar este organizador, ¿sí? Lo vas a realizar en tu cuaderno. ¿Por qué? Porque vas a recordar de forma breve y para que no te olvides qué cosa es la entrevista. Ya lo hemos venido hablando, ya como te expliqué. Entonces, voy a colocar la entrevista. ¿Qué es? Nosotros lo dijimos en un inicio, ¿no?
el mes pasado todavía. Entonces, si no te acuerdas, vuelve a tu cuaderno de comunicación y ve donde dice entrevistas, ¿no? Y por ahí debe de estar, ¿sí? Y la entrevista tiene 3 partes, ¿no? Porque ahí también en la entrevista que acabo de leer, hay 3 partes. Introducción, y tú vas a explicar qué cosa es la introducción, qué te explica en la introducción o qué debe de haber en la introducción. También te habla sobre el cuerpo. También de igual forma vas a explicar cómo es el cuerpo, de qué me habla en el cuerpo. Y en el cierre, de qué cosas me hablan en el cierre, ¿no? En qué consiste el cierre. Y bueno, a ver. Recuerda, no olvides siempre que el propósito de nuestra actividad es entrevistar a nuestros miembros de la familia. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué era? Para recoger información sobre las riquezas y las diversidades culturales que hay en mi región, ¿cierto? Luego vamos a organizar una información para el reportaje que estamos elaborando. ¿Ya? Vamos a empezar a planificar nuestra entrevista, ¿sí? Y acá la persona nos va a ayudar. Ahora vamos a planificar nuestra entrevista. ¿A quiénes entrevistarás? ¿A quién era que tengo que entrevistar? Ajá, a los miembros de mi familia. Muy bien. ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Para qué? Ah, me dice que tú lo dijiste hace rato. Yo estuve muy atenta. Muy bien, para recolectar información. ¿Acerca de qué? De las riquezas y la diversidad cultural que hay en mi región. Muy bien, muy bien. Luego vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Observa con atención los globos y elige qué aspecto de la riqueza o diversidad cultural de tu región te gustaría abordar durante esta entrevista. O sea, sobre qué tema vas a realizar tu entrevista y con ello tus preguntas. A ver, hablarás sobre, por ejemplo, ¿sobre qué deseas hablar? Sobre las fiestas costumbristas. De repente tu familia sabe mucho de las fiestas costumbristas. Puedes preguntarle sobre ello. Otro, de repente, danzas representa, no, en mi familia les gusta la danza. Entonces mejor yo escojo danzas representativas. Ya, también lo puedes hacer. Ya. Pero en mi familia, por ejemplo, a mí le gusta más la comida. Les gusta, mi mamá prepara diversidad de comidas. ¿Ya? Entonces puedes hablar sobre los platos típicos. Entonces elige uno de los 3, ¿ya? Si sobre los instrumentos también puedo hablar. Si conoces variedad de instrumentos antiguos y de nuestros antepasados y hasta hoy en día, también puedes escoger ese tema, ¿sí? Cualquier manifestación cultural lo puedes escoger. Luego, me dice, según el aspecto que elijas, o sea, según el tema que yo elija, según si yo elijo fiestas costumbristas o danzas o platos típicos, voy a organizar mis ideas. Ya, vamos a ser un organizador. ¿Para qué? Para que puedas realizar y puedas ir creando las preguntas que tú podrías hacerle a ese miembro de la familia para poder recolectar información. Y esas preguntas y ese organizador, mejor dicho, ese organizador que estamos viendo ahorita, el ejemplo que te da, lo vas a escribir en tu cuaderno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Ya? Es un ejemplo. Ella escoge las fiestas costumbristas. ¿Ya? Por ejemplo, yo escojo fiestas costumbristas. Perfecto. Entonces, ¿qué preguntas le haría sobre el tema? Yo podría preguntar, ¿no? ¿Qué fiestas se celebran en nuestra región costa, ¿no? ¿Qué fiestas se celebran? ¿Desde cuándo se celebran? ¿Cómo se celebran? O sea, ¿de qué forma, no? ¿Qué representa? Si todos se visten diferente o no, o se colocan tal cosa o no, ¿de qué forma, no? ¿Cómo se celebran? ¿Por qué lo celebran? ¿Por qué celebran esas fiestas costumbristas? ¿No? Todas esas preguntas les tengo que hacer a mi familia. Ahora, esto es un ejemplo. Tú vas a escoger otro tema. Puede ser danzas, puede ser platos típicos, puede ser lenguas originarias,
puede ser también el arte, ¿no? El arte como la cerámica, la textilería, de repente puede ser una pregunta. Si yo escojo textilería, de repente puedo poner qué, qué, qué tejidos qué tejidos has realizado. Y la mamá de repente pues dice, en nuestra región se ha realizado de repente alfombras, ya se han hecho también chompas, mantas o bordados, ¿no? También. Entonces, ¿y qué diseños has colocado? Típicos de nuestra región, te puede decir, ¿no? Como por ejemplo florcitas de colores tal, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso sí sería el ejemplo de tejidos, ¿no? Pero si yo escojo otros, igual tú tienes que ir guiándote sobre este ejemplo del organizador, ¿ya? Luego de haber hecho ese organizador, vas a organizar y preparar tu entrevista. Podrías anotar tus preguntas en tu cuaderno, ¿ya? Ahora vamos a organizar. Una vez que ya ordené mis ideas sobre qué preguntas le voy a hacer a esa persona, ahora voy a preparar mi ficha, ¿ya? Voy a colocar organizando y preparando mi entrevista, ¿no? Nombre del entrevistador. ¿A quién voy a entrevistar? ¿A mi papá y a mi mamá? Entonces los nombres de los dos, ¿no? Nombre del entrevistado, o sea, nombre del entrevistador, o sea, tu nombre, ¿cierto? Nombre del entrevistado, tu papá y tu mamá, ¿no? O tu mamá nada más, o tu papá nada más. ¿Cuál es el tema? Diversidad cultural, ¿no? ¿Sobre qué? Vas a poner diversidad cultural. Sobre platos típicos, de repente tú has elegido, ¿no? Ya está. Ya. Fecha. ¿Qué fecha? Hoy día, ¿qué día es? El cuerpo. Aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Entonces aquí vas a escribir las preguntas que te van a ayudar a hacer tu entrevista, ¿no? Y ahí pones las preguntas que habías organizado y que habías escrito en tu organizador, lo pasas aquí, ¿ya? Finalmente, el cierre. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Acuérdate que cuando una persona accede a tu entrevista, ¿qué es lo que se hace en el cierre? ¿No? Para eso hemos nosotros anteriormente repasado sobre las partes de nuestra entrevista. Y también tenemos un ejemplo en la entrevista de la señora de los picarones, ¿cierto? Más o menos cómo está terminando esa entrevista. Algo así me puedo guiar y me puedo seguir su ejemplo y colocar, ¿sí? ¿Qué puntos voy a tener en cuenta? ¿Qué puntos voy a tomar en cuenta? Me dice, bueno, se pasó rapidito la diapositiva, pero yo te voy a explicar. Puntos que debo de tomar en cuenta, chicos, es reunir a los miembros de tu familia, ¿ya? Y explicarles el propósito de tu entrevista, ¿ya? ¿Qué más? Acuerda con ellos el día y la hora para tomarles la entrevista, ¿sí? ¿Qué más? Vas a leerles las preguntas, ¿no? Acuérdate que primero, antes de leerles las preguntas, ¿qué hago primero? Me presento. Excelente, te presentas. ¿Qué más? Me presento como entrevistador y presento a los entrevistadores también y sobre el tema que voy a hablar. Perfecto, muy bien. Y comienzo a hacer una breve introducción sobre mi entrevista y luego empiezo a hacer las preguntas que vendría a ser el cuerpo de mi entrevista. Y finalmente cierro con una despedida, con un agradecimiento y sobre las conclusiones que he podido sacar a través de la entrevista que me han brindado. Perfecto, muy bien. Luego, voy a hacer el cuadro donde voy a poner, ¿no? Mi familiar entrevistado, ¿quién fue? Tema fue y los aspectos de fiestas costumbristas que tuve de tener presente para mis preguntas. Finalmente la información que pude recabar, ¿no? Una vez que tengo la grabación, voy a poder hacer ese cuadro celeste donde están los aspectos de la entrevista y su información que te han brindado, ¿no? Lo vas a escribir.
Luego vas a invitar a los miembros de tu familia y les vas a exponer sobre lo que has podido recoger a través de esa entrevista. ¿Sí? A través de esa entrevista vas a hacer una breve exposición. Bueno, familia, he podido, o bueno, mamá, he podido evidenciar que a través de tu entrevista he podido conocer estos aspectos que no conocía sobre los platos típicos de repente o sobre las fiestas costumbristas. Y, por ejemplo, he conocido por qué se hacía, cómo se hacía, qué día se hacía, en qué festividad se preparaba mayormente, etcétera, ¿no? De repente te han contado una leyenda, de repente, o te han contado de repente como, por ejemplo, así como el torito de Pupuja, el torito de Pucarano, de Puno, que ayer vimos en la programación de TV, ¿te acuerdas? Entonces, más o menos de repente, ¿por qué es que colocan el torito de Pupuja encima de los techos, ¿te acuerdas? Entonces, más o menos esas historias, de repente la mamá te ha contado con eso también. Entonces, pues también conocías que por eso nosotros tenemos a los toritos de Pupuja en nuestros hogares. Entonces, de repente, ¿no? Finalmente voy a reflexionar sobre cómo he podido desarrollar el tema de hoy día, ¿no? Cómo he podido hacer mi entrevista. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. ¿Organizaste? ¿Hiciste un organizador? ¿Cierto o no? Entonces le pones sí, ¿no? Y así te vas a ir evaluando, ¿sí?